La verdad que hoy tengo el alma pesada. Es una mezcla de indignación, de dolor, de lo que nunca me imaginé, que una convocatoria del Día de la Juventud, el 12 de febrero, donde los estudiantes venezolanos salieron a calentar la causa de la libertad, pudiera terminar de una manera sangrienta en manos de forajidos, delincuentes, bandas criminales, enviadas sin la menor duda por el gobierno al cual están sometidos. Ya hemos visto, hay evidencia suficiente como para saber quiénes fueron los agresores y los culpables de estos asesinatos. No puede ser que sigamos con ambigüedades y sin definir realmente cuál fue la situación. Bandas armadas. En esta oportunidad el régimen no utilizó a la Fuerza Armada, que yo creo que deben estar reticentes a ser utilizados en este tipo de acciones, porque saben bien las consecuencias que para ellos pueden tener en el futuro bajo la justicia nacional o internacional por prestarse a actos de barbarie como el que cometido ayer. Hemos visto la foto, hay dos del SEBIN. ¿Quiénes son los del SEBIN? Son civiles armados, fundamentalmente vinculados o del partido de gobierno, que disparan con armas largas a jóvenes que están armados solo con esperanza para defender sus derechos como venezolanos. Eso es un crimen por el cual tiene que ser procesado. Hay documentación nacional e internacional sobre ese tema. Cuando yo veo a algunos de estos guardias nacionales, siempre me pregunto, ¿dónde está el honor que hablan ellos de su divisa? Y cuando veo a algunos militares que se prestan a estas operaciones, digo, estos no son los hijos de Bolívar, como ellos dicen, y menos aún los hijos del Libertador. Yo creo que muchos oficiales tienen que estar hoy en día reflexionando sobre el rol que han venido cumpliendo en el manejo realmente de funciones que son perversas y que son equivalentes a las mismas que hoy realizan los colectivos. El día anterior a esta protesta pacífica, el gobierno comenzó a crear un ambiente de que las protestas no eran ni pacíficas y que serían violentas. E incluso, lo que es terrible, algunos dirigentes de la oposición oficial se unieron a ese tema diciendo que, bueno, que no eran violentos, como si los violentos serían, como aquel que le dice al maestro, no, mira maestro, los malos son ellos, yo me porto bien. Un poco tomando distancia de los estudiantes y de las protestas organizadas, realmente por tres personajes importantes en el país. Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, o sea, los desvincularon. ¿Qué pasó ahora? Estos hechos ocurridos el 12 de febrero, ¿cómo los vio la Mesa de la Unidad? Un comunicado que para mí me alarma porque dice que espera que los organismos judiciales del país y los de investigación vean este problema y que produzcan resultados a sus investigaciones. ¿Cómo es posible que la Mesa de la Unidad, y me apena decirlo, diga algo así, cuando ellos saben perfectamente que los sistemas judiciales, el derecho venezolano están enterrados absolutamente y al servicio de este régimen? Más aún, hacen algo peor, le dan una equivalencia, lo que para mí es una equivalencia amoral, en que los criminales y las víctimas son iguales, o sea, víctimas y victimarios da lo mismo. Nosotros estamos, como dicen, en contra de la violencia, todos estamos en contra de la violencia, por Dios. Y al final dicen, ¿qué es lo que le están diciendo al mundo? Bueno, aquí hay un gobierno, un régimen legal que nos permitirá averiguar la realidad de los hechos. Y al final dicen, bueno, tomaremos 3 días de una especie de duelo y no dedicaremos a funciones. ¿Cómo? Esos 3 días han de dedicarlo a la protesta, a la condena justamente de este régimen perverso que han perseguido, que es responsable por la muerte de estos estudiantes. Yo creo que el gobierno a última hora produjo estos hechos sangrientos por una razón. Nunca se imaginaron ellos, ni tampoco muchos de los dirigentes de la oposición, que sería tan grande la manifestación que convocaron bajo el nombre de la calle, unidad en la calle, etcétera, que provocaron estos líderes democráticos del país. Cuando vieron la magnitud de esta manifestación, se preocuparon porque se dieron cuenta que esto es algo que cundiría en todo el país. Y como estaban de la misma manera en Mérida, en Trujillo, en San Cristóbal, en Valencia, en Maracay, protestando los jóvenes, decidieron reprimirlo. ¿Y qué enviaron? A sus delincuentes, a sus pandilleros, los mismos que el propio indocumentado mayor de Venezuela nos dijo un par de días antes que jamás regresaríamos a gobernar Venezuela y que si soltaban estos miles de personas en la calle no los aguantaríamos. Bueno, nos cerraron las puertas electorales, el 14 de abril la ganamos, no supimos, no quisimos, nos negamos a defenderla. Estas son las consecuencias. Yo creo, mis queridos amigos, que es un momento de reflexión. Aquí está terminando una transición, la transición entre el finado y el indocumentado mayor. Y tiene que comenzar una nueva transición. ¿Y cómo la vamos a comenzar? ¿No tenemos oportunidades electorales? ¿Podemos esperar 20 años? No tendremos país. Y es la reflexión que yo le quiero hacer a la Fuerza Armada venezolana. Y es una conspiración abierta de ciudadanos hartos del abuso, hartos de los atropellos,
porque el único armado en Venezuela fuera del régimen y sus pandillas son las Fuerzas Armadas. Ellos tienen una responsabilidad constitucional. Yo no estoy proponiendo atajos. Si hay atajos institucionales de la Constitución, magnífico que hayan los atajos. No, la autopista nos da, la Constitución de una especie de autopista de posibilidades. Esas son las que tenemos que utilizar. Yo le digo a las Fuerzas Armadas, que tienen una responsabilidad constitucional de evitar este abuso, de evitar las masacres de venezolanos en las calles. Son venezolanos armados con fusiles de guerra. Ustedes serían cómplices absolutos de estas matanzas en las calles venezolanas, que lo llevaremos a instancias internacionales también. Esta Fuerza Armada tiene que formar parte de un proceso de alianza nacional para poder reconstruir a este país en manos de una pandilla. Confieso una cosa, a mí realmente me apena terriblemente ver a estos títeres manejados por el gobierno cubano comunista convertir a nuestro país en un país comunista. Hace un par de días un señor me agarró por el brazo y me dijo: Diego, ¿habrá luz al final del túnel? ¿Habrá luz? Y yo me quedé mirando y me dijo: ¿es que entonces vamos a dejar que nos roben el país, este país tan maravilloso? Esa es la pregunta y la reflexión que yo le hago a ustedes. Nosotros tenemos que buscar la manera institucional, democrática, como la quieran llamar. Para eso hay una autopista de posibilidades en la Constitución. Pero resignarnos, vivir en la cohabitación, ser un crimen que jamás las próximas generaciones nos lo perdonarán. Y les vuelvo a repetir, el día que realmente nos unamos en serio, no una unidad simplemente de partidos o de intereses, aquí están pensando más en las elecciones legislativas, a ver cómo se acomodan en planchas, que pensar en el futuro de Venezuela, que se va a decir ahora. Ese día, cuando nos unamos a una gran alianza nacional, podremos rescatar este país. Yo le digo a los jóvenes de Venezuela, ustedes han demostrado que esto es posible. Esa es la manera de enfrentar esta terrible situación. Y la luz sí, tenemos que abrir ese túnel para que haya la luz que Venezuela necesita para ser la nación que todos merecemos. Muchas gracias.